7:55, vamos a conversar a continuación con el flamante ministro de Trabajo, el señor Juan Cheput. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas ministro. Tardes. Madre Renato, muy buenas tardes a ambos. Ministro, en estos momentos muchos ciudadanos en diferentes partes del país han salido a manifestarse ante lo que ellos consideran un gobierno ilegítimo, y el objetivo parece no ser ya que se retire, mejor dicho, no es por la vacancia, ¿no?, al presidente Vizcarra, sino más bien por un afán de que se retire el actual presidente interino. ¿Cuál es su posición respecto a estas protestas? Bueno, en primer lugar, yo también he sido una persona que desde muy joven ha participado en protestas. La más importante de mi vida fue la de la Marcha de los Cuatro Suyos, gigantesca, multitudinaria y sin parangón en la historia del Perú político, y creo que los jóvenes tienen derecho a manifestar su inconformidad, y creo que es un desafío para el gobierno del presidente Merino indicar varias cosas: que estamos hablando de un gobierno constitucional y legítimo, que las políticas de Estado no están en función de interpretaciones como la que se están dando en esos momentos, inclusive de soluciones mágicas que no tienen sentido, como volver al pasado, a una situación anterior a la vacancia del presidente. Y más allá de lo que estos jóvenes puedan manifestarse el día de hoy, yo creo que tenemos un reto en convencerlos en que se está en presencia de un gobierno que está buscando reactivar la economía y mejorar la salud, y por lo tanto yo creo que conforme pasen las horas volveremos a estar en un estado normal, ¿no?, de las cosas. Ministro, se ha puesto en el escenario posible, ¿no?, digamos, de que el Tribunal Constitucional la próxima semana se manifieste en contra de la decisión que generó la vacancia y que un poco desencadenó los hechos de los últimos días. ¿Esa es una posibilidad? Es una posibilidad, pero extrema, porque diversos juristas, inclusive ex magistrados del Tribunal Constitucional, han dicho que las competencias del Congreso en materia de vacancia son totales. O sea, el único poder del Estado que puede vacar un presidente a través de una moción de vacancia es el Congreso de la República. Eso es absolutamente formal y constitucional. Ahora, si se pretende dar algún tipo de interpretación, esta tendrá que ser a posteriori, y no se puede retroceder en ese sentido. De acuerdo, en ese punto correcto, porque no es retroactivo, pero ¿qué sucede si en la eventualidad, porque está dentro del mar de posibilidades, que el Tribunal Constitucional diga que el argumento de la incapacidad moral, incapacidad permanente, no es no está bien aplicada como causal de vacancia? Esto igual daría como un manto de ilegalidad al actual gobierno interino. No, ilegalidad no, en todo caso ilegitimidad, porque es completamente legal lo que se ha hecho. Nadie cuestiona la legalidad, absolutamente nadie. Se está cuestionando la legitimidad en función de variables como popularidad, manifestaciones en las calles. Pero por si acaso, yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y sé perfectamente que todas las decisiones del tribunal son hechas con madurez y pensando en el impacto y consecuencia de sus actos hacia futuro. Entonces, si ellos ingresan en el terreno de la posibilidad, que es el mundo de lo razonable, ¿no? O sea que se puede dar, pero no necesariamente, podrían generar unas consecuencias jurídicas interminables en diversos ámbitos. Entonces, yo no creo que el Tribunal Constitucional llegue a ese tipo de definición, y aún más estoy seguro que en la sesión que se vaya a dar el próximo 18 ya se va a ver que, pudiendo algún magistrado tener una posición en contrario, al darse cuenta de lo que puede significar su fallo definitivo, va a optar por una posición racional y pensando en las consecuencias que esto puede tener. Yo no creo que haya marcha atrás, y en ese sentido creo que la población peruana puede estar tranquila. Ministro, en estas primeras conversaciones que han tenido como equipo ministerial, ¿qué definición han tomado respecto de lo que está sucediendo en las calles? Lo que quiero decir es lo siguiente: el presidente saliente, ¿no?, Martín Vizcarra, tiene una serie de compromisos con la justicia, por supuesto,
pero tenía un enorme respaldo popular, que es un respaldo que hoy el gobierno no tiene, por lo menos no se ha medido, y aparentemente no lo tiene a juzgar por lo que está ocurriendo en distintos puntos del país. ¿Qué significa para ustedes como ministros de este gobierno de transición el hecho de percibir, por lo menos, de que hay un enorme volumen de peruanos que no los ve con buenos ojos? Bueno, lo que te decía al inicio de nuestra conversación, de que este es un desafío. No olvidemos los hechos concretos. El señor Vizcarra también empezó con una baja popularidad. Y el señor Vizcarra, en una de las primeras encuestas que tuvo, cerca del 80% de la población peruana no lo conocía. Y del 20% de acuerdo. restante, Totalmente de acuerdo. Restante, un grupo estaba a su favor. Entonces, uno parte, cuando se empieza una nueva etapa o un gobierno, de una base menor a la que puede construir en el futuro. Ahora, una de las cosas, usted coincidirá conmigo en que una de las cosas que le dio a Vizcarra la popularidad, de la que no sé si hasta ahora goza, pero en todo caso gozaba hasta hace algunos meses, fue enfrentarse a la vieja guardia política, ¿no? A los políticos del siglo XX que quizá no estaban mirando con suficiente modernidad lo que necesitaba el Perú de hoy. Y ahí está el referéndum, y ahí está la disolución del Congreso, etcétera. ¿No siente usted que este gabinete un poco representa eso precisamente que la gente rechazó con el referéndum y con el apoyo a la disolución del Congreso? Es que te escucho a ti, Renato, y me parece estar leyendo los libros. Es una pregunta, ojo, ¿eh? Es una pregunta. No, pero por eso. Pero te escucho a ti y me parece que estoy leyendo un libro sobre el autoritarismo y el populismo, que son herramientas que utilizan la polarización para construir de esa manera cierta legitimidad, y lo único que logran es partir al país en dos. Entonces, le he hecho una pregunta nada más, ministro. No le estoy planteando teorías que necesariamente tenga usted que validar. No, pero las teorías son buenas para contextualizar y para sustentar una respuesta. Es cierto que el señor Vizcarra construyó una buena popularidad, pero eso es un estándar cuando una persona polariza el país. Qué fácil es construir una popularidad a costa del odio, a costa de partir al país en dos. Eso lo hace Erdogan, lo hace Putin, lo hace Evo Morales, lo hace cualquiera. Lo difícil es ser un hombre de Estado y buscar la unidad de las masas y no partir el país en dos. El gran legado de Vizcarra es haber instalado el odio en el Perú, y creo que eso se tiene que deconstruir, ministro, para que pueda tener la armonía en el país. Precisamente por eso, ministro, cuando se vaca al presidente Vizcarra y asume el presidente Merino, de lo que se hablaba en ese momento era de conformar un gabinete de ancha base, ¿no? En donde inclusive, y en ese momento se dijo, recuerdo clarísimo, estuvieran representados los diferentes partidos que habían votado por la vacancia. Luego se dijo que no, pero que igual iba a haber, digamos, pluralidad. Y lo cierto y lo objetivo es que este gabinete que estamos viendo hoy es de una corriente conservadora, que no está representando a todo el Perú. ¿Cree usted que eso le traiga problemas al gabinete al momento de ir por el voto de confianza? Yo lo que creo es que en relación a lo primero ha sido una evolución favorable, que no sea un gabinete parlamentario, pues hubo una serie de reclamos para que no sea así. Inclusive hubo personas que señalaban de que eso era una repartija. Bueno, no ha habido ninguna repartija, ahí está la demostración, no hay ni un parlamentario. Y en lo que se refiere a lo segundo, yo creo que son personas inteligentes y muy bien formadas y con experiencia, que de ninguna manera van a ser de la premodernidad o del capitalismo de derecha un estilo. Yo quiero aclarar la pregunta porque nada tiene que ver con sus competencias. Hay gente muy brillante, pero sí hay que reconocer que pertenecen a una ala conservadora de la sociedad y representan a esa parte de la sociedad. Mi pregunta es si usted cree que esto le vaya a traer problemas al momento de ir por el voto de confianza en el Congreso de la República. Yo creo que nosotros vamos a demostrar que no hay ningún tipo de conservadurismo. Nosotros tenemos 3 objetivos que no admiten signos ni de izquierda, ni de derecha, ni de ortodoxia, ni heterodoxia, ni conservadores, ni liberales. O sea, nosotros tenemos como principal objetivo que se cumpla el calendario electoral
Este es una especie de gabinete que parece un yogur, ¿no? Tiene fecha de vencimiento, que es el 28 de julio del próximo año. Y por otro lado, tenemos el tema de reconstruir todo lo que significa el aspecto económico y también la salubridad. Entonces, creo yo que esos tres tópicos son como un valor absoluto, ¿no? No admiten consideraciones de izquierda ni derecha. Reconstruir la economía, trabajar en pro de la salud y garantizar el calendario electoral son cuestiones que lo que buscan, lo que necesitan es más eficacia que interpretaciones de izquierda o derecha. Usted comprenderá que hay suspicacias de un sector de la población respecto de ciertas promesas que, si bien el presidente Merino ha intentado atajar, de todas maneras todavía no hay la suficiente convicción en los hechos de que podría ocurrir así. ¿Usted sería capaz de comprometerse a dar un paso al costado si es que no se cumple el calendario electoral, si es que la reforma educativa es atacada, si es que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no goza de la suficiente transparencia? Cosas que me parece que son... ¿Aló? Sí, que son, digamos, si alguna de esas cosas estuviese en riesgo... Son principistas y comprendo el sentido de tu palabra, por supuesto. Y yo tengo la absoluta seguridad que temas como los que han mencionado, con excepción de la elección del Tribunal Constitucional, que no es potestad del Ejecutivo, es una atribución del Congreso de la República, eso no nos corresponde a nosotros. Pero de acuerdo, pero si es que por alguna razón se empezara a desarrollar bajo códigos que no sean de la transparencia que la gente reclama, estoy seguro de que habría voceros del Ejecutivo que reaccionarían a eso, ¿no? Por supuesto, dentro del respeto a la división de poderes. Sí, pero una opinión que se nos está planteando. En ese sentido yo tengo que ser muy cuidadoso porque una de las promesas del presidente es garantizar la independencia de los poderes, pero obviamente yo estoy a favor de un proceso transparente, objetivo e imparcial. Y el Congreso tendría que desarrollarlo así porque gran parte de las protestas también son por cuestionamientos al Parlamento. Entonces yo creo que el Parlamento tiene que ser muy cuidadoso. Y respecto a lo otro, yo soy profesor universitario desde hace muchos años, creo en la reforma, creo en el valor de la SUNEDU, creo que la SUNEDU comete errores también, por si acaso, yo hace 4 años decía que uno de los grandes errores de la SUNEDU era que no impulsara los estudios en línea, y ahora vemos los resultados, ¿no? Entonces, también comete errores, y sin embargo creo yo que el papel que está jugando es muy importante y debe ir más allá de la licencia, debe ir a los contenidos. Es muy fácil ir a la parte administrativa, pero el verdadero desarrollo universitario va más allá de la infraestructura y tiene que ver con los contenidos y con los profesores. Pero también de la infraestructura, ¿no? Hay un todo. Claro, pero si pensamos en infraestructura vamos a pensar en esas universidades tipo Norquis, ¿no? Que se preocupan del edificio, pero tienen a los con muchas luces de neón, pero tienen a los profesores pues mal pagados, sin capacidad de investigación y desarrollo, bibliotecas vacías, laboratorios sin aditivos ni cosas por el ¿Cuál va a ser, ministro Cheput, el desafío que usted se ha autoimpuesto como ministro de Trabajo para en 7 meses intentar, no sé, dentro de su sector, de pronto generar trabajo, que es, me imagino, una de las de las crisis, de los problemas que está dejando la pandemia? Bueno, el peruano es experto en generar trabajo, de ahí la informalidad, ¿no? La importancia es el empleo, que tengan todos sus derechos, que se garantice su sistema previsional. Nosotros tenemos varios desafíos en el corto plazo. Uno de ellos tiene que ver con los bonos que se han prometido y que lamentablemente están estancados. Estamos coordinando con el MIDIS la forma de llegar más rápidamente a las personas. Por otro lado, los mecanismos de autoridad del trabajo tienen que mejorar, aprovechando las tecnologías de la información. El tema previsional también importa, porque yo considero que el tema de seguridad social y previsión, pensando en el futuro, es algo que ha estado abandonado en los últimos años. Y también estoy preocupado porque desde hace mucho tiempo, desde que fui ministro, y cuando hicimos la planilla electrónica, hemos visto que se ha desperdiciado por completo, y han pasado 15 años en los cuales no ha habido ningún nuevo instrumento de modernización laboral que permita mejorar las capacidades del Ministerio de Trabajo. Y lo fundamental, ¿no? Trabajar con los empresarios, con las MIPES y los sindicatos para generar un sistema, un ecosistema que facilite la formalización. Acá se trabaja en función de empresas o de trabajadores o de gobierno y no del trípode.
Entonces, reactivar el Consejo Nacional de Trabajo para convertirlo en un mecanismo de innovación que genere de esa manera mayor cantidad de empleo y se piense en términos de la cuarta revolución industrial y no de la premodernidad de la producción artesanal, son desafíos que tenemos que aprovechar y que han dado un salto de rana con esta pandemia. Hoy en día todo el mundo está familiarizado con las tecnologías y eso hay que aprovecharlo. Ojalá, eso lo veo yo como un desafío fundamental. Ojalá que haya tiempo suficiente, pero paso a paso, porque primero hay que ir al Congreso de la República para que les puedan dar el voto de confianza. La importancia de la política, Mabel, consiste en que más allá de concretar tus objetivos, que puede ser que por el tiempo no alcancen, lo importante es instalar la semilla y de esa manera olvidar del derecho de autor, instalar la semilla y que se continúe, pero alguien tiene que empezar. Ministro, el gran problema del Perú es que no se empieza. Hace unos momentos conversaba usted con ciertas cosas que si colisionaban con sus principios, pues usted da un paso al costado. Me pareció entenderlo de esa manera. Y yo le quería preguntar por 3 puntos principales que se están discutiendo en este momento, ¿no? Usted ya dijo que se va a respetar el calendario electoral, eso es un punto. Se está hablando de un posible indulto a Antauro Humala. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo considero de que eso sería una barbaridad. No solamente jurídica, ¿no?, sino de que es un tema que lamentablemente involucra en esos momentos a los deseos de un partido político y la justicia no se tiene por qué politizar. En el Ejecutivo yo no he escuchado iniciativas de esa índole. En todo caso, si es el deseo de alguien, es un deseo que va en contra del Estado de Derecho y lo que buscamos en el país, ¿no?, en materia de integridad. Es puntualmente el deseo del congresista José Vega, ¿no?, que ha dicho que esa cruzada está en marcha. Bueno, en todo caso yo no he tenido oportunidad de hablar con el congresista, pero mi punto de vista, sin que esto signifique una intromisión en sus ansias de lograr la libertad de ese señor, está en que acá se tiene que respetar el sistema judicial y no puede politizarse en aras de conveniencias electorales. Bien, otro punto es la liberación de los fondos de la ONP. Grupos parlamentarios han insistido mucho en eso. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, eso le corresponde al ministro de Economía hablar de ese tema. Yo conozco muy bien, pero prefiero que sea el ministro de Economía quien plantee las... Pero debe tener una posición. Por supuesto, pero respeto la posición del ministro de Economía y no me corresponde hablar de un tema... Hablábamos de principios, ¿no? Pero en este caso no es principio, es una cuestión macroeconómica y por lo tanto está sujeta a una discusión en el gabinete. Yo creo que estamos en un momento muy especial en el cual hay gente que está angustiada por dinero, pero también hay que ver la salud de la caja fiscal y Economía debe tener una opinión certera sobre ello. Ministro, de continuar las protestas que en los últimos días han venido haciéndose más pronunciadas, de continuar, ¿el gobierno estaría dispuesto a dar algún tipo de señal? No sé exactamente en qué podría consistir esa señal, pero creo que si las protestas se mantienen es porque están exigiendo de parte del Ejecutivo algún tipo de reacción. Y es que yo estoy viendo que las protestas están amainando, amenguando. O sea, no las veo como increyendo, ¿no? ¿En serio? Sí, que son importantes. No, por supuesto. Porque la de hoy es mucho más voluminosa que la de los últimos días, ¿no? Pero yo no miro RPP solamente. O sea, yo salgo a caminar, a pasear por las calles. ¿Ha ido al centro de Lima? Hoy día no, todavía, pero sí pienso ir. Y tenga cuidado porque la verdad es que hay muchas personas ahí y están muy molestas, ¿no? En este momento están muy molestas. Pero yo quisiera aprovechar eso para señalar lo siguiente, ¿no? Yo como político me he enfrentado 1001 veces a escenarios conflictivos, 1001 veces. Y creo yo que la violencia siempre es una mala amiga. Si hay personas que están muy molestas, pueden desfogar su molestia marchando adecuadamente, pero de ninguna manera ejerciendo la violencia. El mal ejemplo que ha dado un jovencito que luego ha tenido que complicar a su familia en un proceso de perdón es algo que no se debe repetir. La violencia jamás ayuda al crecimiento de los pueblos. Bienvenido el derecho a protestar, pero en calma. Pero usted ha tomado conciencia de la dimensión de esto, porque usted dice que hay poca gente, pero... No, yo no he dicho poca, no utilicé ese término. Que no está creciendo la protesta. Eso es lo que he dicho. No he dicho que está creciendo tampoco, he dicho de que está minorando.
Y entonces, en términos, las cantidades son relativas. Si tú la comparas con la de ayer, yo la puedo comparar con la marcha de los 4 suyos y es una marcha muy pequeña. Entonces, es muy relativo. Lo que sí siento yo es que la gente lo que desea es trabajar. La gente lo que desea es calma, tranquilidad. ¿Cuántos negocios se perjudican por estas marchas? Gente que necesita estar vendiendo sus cosas no las puede vender por las marchas. Pero las marchas son un derecho, ministro Cheput, y usted lo sabe, y el TC lo avala. La conversación empezó así. Sí, pero cuando usted dice estas marchas perjudican, estas marchas impiden, entonces queda la sensación de que usted preferiría que no existan estas marchas. No, lo que deseo es de que respeten el derecho de los otros a querer trabajar, o sea, los derechos de uno no limitan los derechos de otro. Por eso les digo, está bien que manifiesten su preocupación por el régimen democrático y se les demuestra plena libertad para que marchen, pero si marchan 4 días ya quebró pues el negocio de la esquina, porque no puede trabajar. Y por otro lado me preocupa también la gran cantidad de contagios que va a haber en una semana o 2 como consecuencia de estas marchas, que nadie lo puede negar. Todos los epidemiólogos lo dicen. Estas marchas van a generar en tan solo 10 o 15 días que de repente las UCI estén llenas de nuevo por gente. De hecho, no sé si todos los epidemiólogos lo dicen, esa me parece una generalización un poco temeraria, ministro, porque de hecho aquí hemos escuchado a epidemiólogos que no es que lo aconsejen, pero que también son bien conscientes de que en otros países las protestas no necesariamente han configurado cuadros de contagio importantes. Entonces, no sé si esa sea una manera correcta de disuadir. Que de repente no están bien informados, porque yo que soy un lector empedernido de países que tú conoces muy bien, como España, sabes perfectamente que la marcha del 8 de marzo fue el gatillador, ¿no? O el año pasado la marcha... Bueno, sí, entonces, pero a ver, esa es una manera de responsabilizar a la población por algo que ha gatillado la clase política, ¿no? Y esta es una reacción, en todo caso, a lo que está sucediendo y una reacción legítima de los ciudadanos. El culpable de la población era el presidente Vizcarra. Yo lo que estoy diciendo es un llamado de alerta para que de esa manera tengan cuidado y mantengan la distancia social o tomen sus previsiones para que no se contagien, porque las marchas... Pero ministro, es bien importante, me parece, que la gente entienda que ustedes son conscientes que las reacciones de la calle son una consecuencia de lo que está ocurriendo políticamente. No es al revés, ¿verdad? O sea, ustedes sí son conscientes... Por supuesto, lo tengo clarísimo. Por eso es que mi posición en estos momentos es muy poco política y más bien es razonable. Si yo fuera político estaría en otro discurso, como el presidente Vizcarra, señalando al pueblo como el gran culpable de los contagios para tapar su ineficiencia. Yo en estos momentos lo que estoy diciendo es que marchen, tienen todo el derecho a marchar, pero tomando en cuenta que hay negocios que pueden quebrar, que se pueden contagiar y que ellos mismos deben manifestarse de manera pacífica. Bueno, probablemente también haya gente que haya cerrado sus negocios para ir a marchar, ¿no? Y también está en su legítimo pero no creo que lo cierren 4 días ni 5. Y quizá, y ustedes han calculado que esta situación pueda alargarse por más tiempo. La verdad es que siempre eso es una posibilidad, pero yo no lo veo como muy remoto. Yo he conversado con alumnos, con jóvenes universitarios que me dicen que más bien lo que quieren es que se reactive el trabajo. O sea, también hay jóvenes que no quieren esto. Y aún más, hay personas que desean ya salir de esta pandemia para poder desarrollarse de manera activa y lamentablemente con eso va a haber una recaída. Entonces los jóvenes también tienen que ser responsables de la situación que puede significar un deterioro aún mayor. Ojo que esa era la sospecha también en Chile, y luego en Chile ocurrió un fenómeno sin precedentes en Chile y probablemente también en la región, salvo lo de los 4 suyos, ¿no? Donde los políticos al inicio pensaban que era una insurgencia de unos cuantos días y luego fue convirtiéndose en un movimiento nacional, ¿no? ¿No temen ustedes que pueda pasar algo así? El movimiento chileno fue prepandemia y por otro lado tuvo un objetivo claro, ¿no? Un cambio estructural de la Constitución y de la estructura política. Acá es fuera Merino. Bueno, ¿qué significa fuera Merino? ¿No? O sea, que entre Valdés. No, pues entonces el objetivo tiene que ser mucho más definido, más claro, que signifique un cambio profundo, ¿no? Sí. En la estructura política del país. En todo caso, los jóvenes, creo yo, si ingresan al debate de las ideas, como era en mi época, podríamos discutir ampliamente sobre los deseos que pueden tener en cambiar el formato político. Y yo creo que bienvenido el debate. Una vez que terminen de marchar, podríamos generar todas
los intercambios de opiniones necesarios para que se pueda hacer lo que ellos están planteando. En todo caso, ministro, lo que se necesita en este momento es un liderazgo con un mensaje de unidad y con claras muestras de que la población debe tener confianza en que va a haber un balance de poderes. Claro, y los liderazgos se construyen con instrumentos importantísimos como los medios de comunicación, que creo yo tienen que cumplir un papel de llamado a la calma, no a la violencia, y entender que el Perú necesita crecer económica y mejorar la salubridad. Muy bien. Bueno, muy bien, ministro. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en RPP. De todas maneras, cuando la gente dice fuera Merino, no es tan literal, creo yo, ¿no? Si quizás se refieren, sí, al hecho de que no les gustaría tener a otro líder al frente del Ejecutivo, pero creo que es mucho más que eso. Creo que hay que leer entre líneas el fuera Merino. Claro. Un intelectual joven como tú, una persona que escribe... No, pero independientemente de ser... No, pero es necesario decirlo. El papel que tú cumples es muy importante en materia de formación de opinión. Y yo creo que a los jóvenes hay que orientarlos para que ese deseo que tienen de cambiar la clase política sea a través de más debate y menos combate. Yo creo que eso es importante. Bueno, cuando iniciamos esta conversación, usted recordó la marcha de los 4 suyos, que fue muy importante para dar un giro también a la historia de nuestro país. Las marchas, de alguna u otra manera, son importantes. Es importante que la gente se manifieste. Y el respeto a la marcha como derecho constitucional es algo valioso, y la gran diferencia con la marcha de los 4 suyos con la de hoy, por ejemplo, no solamente es en términos cuantitativos, sino de respuesta del Estado. En el caso del 2000 salieron a matar, hubo asesinatos de parte del Estado. En el caso de hoy hay un pleno respeto a los marchantes, y esperamos de que ellos entiendan de que juntos podemos construir un país mejor. Sin duda, ministro, pero miren la calle, escuchen la calle, que no minimicen lo que está ocurriendo. Con sinceridad, se lo digo con el afán de que no haya más división. Escuchen lo que está ocurriendo en todo el país. No son grupúsculos de jóvenes irreverentes, de universitarios. No, es una cosa mucho más importante, y ojalá que en el Ejecutivo haya gente receptiva para entender lo que están diciendo los jóvenes, más allá de los carteles y de los lemas que ocasionalmente suelten. No tengo la menor duda de que en ese sentido hay una honda preocupación, y por supuesto de que hay un afán de entender lo que quieren los jóvenes. Por supuesto que sí. Muchas gracias, ministro, por estos largos minutos concedidos para conocer sus posiciones respecto a todas estas preguntas que se le ha realizado, y con buen talante el ministro ha respondido. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Sí, hacemos una pausa, Renato, y regresamos.